Hola, ¿cómo están? Soy Efraín Benzaquén y les traigo el sexto video del sistema digestivo. En esta oportunidad vamos a hablar del páncreas. Ahí vamos. Bueno, el páncreas obviamente es una glándula, es un órgano retroperitoneal que se ubica detrás del estómago y va desde el vaso hasta el duodeno. Acá tenemos un pequeño esquema, esto sería visto de abajo hacia arriba. ¿Sí? El páncreas se extiende de izquierda a derecha, a la izquierda está la cola en contacto con el vaso y pasando el centro del cuerpo, desemboca en la segunda porción del duodeno, con el cual establece una íntima vinculación, principalmente la parte del órgano que conocemos como la cabeza del páncreas, que queda en la concavidad que forma el duodeno, que como ustedes recuerdan tenía forma de letra C. Bueno, tiene una forma alargada, mide aproximadamente 20 centímetros por 5 por 4. Y como les mencionaba, se describe una cabeza, que es la que está en contacto con el duodeno, un cuerpo y una cola, que es la que está en contacto con el vaso. El páncreas está rodeado por una cápsula de tejido conectivo y de esa cápsula se desprenden tabiques que van dividiendo el órgano en lóbulos y a su vez en lobulillos, y obviamente ese tejido conectivo luego se hace más fino, se hace reticular y va envolviendo los adenómeros y también la porción interna endocrina, mejor dicho, del páncreas, que son los islotes de Langerhans, es decir, acumulación de células endocrinas, que es la gran diferencia histológica entre el páncreas y la parótida. Una de las dos diferencias, después vamos a ver cuál es la otra. Bueno, esta es la generalidad básica del páncreas, es una glándula exócrina que también tiene un importante componente endocrino disperso y que es el principal secretor de enzimas digestivas y de bicarbonato para neutralizar el ácido gástrico. Continuamos. Bueno, vamos a repetir esto para reafirmarlo bien. El páncreas es una glándula. Es una glándula que tiene un componente exócrino que secreta hacia el duodeno y tiene un componente endocrino que secreta hacia la sangre. El componente endocrino secreta varias hormonas, de las cuales la más importante y propia exclusiva del páncreas es la insulina, que se secreta en los islotes de Langerhans, al igual que el resto de las hormonas endócrinas. La porción endocrina está dispersa en el órgano en cúmulos de células que se llaman islotes de Langerhans. La hormona exclusiva del páncreas es la insulina, que es una hormona hipoglucemiante, y por debajo de la insulina se encuentra el glucagón, que es una hormona que es hiperglucemiante, es decir, es la antítesis básicamente de la insulina. Otra hormona que se encuentra en mucho menor medida es la somatostatina, que es una hormona que en general tiene funciones inhibitorias. Y por otro lado está el polipéptido pancreático, en menor medida aún, que es una hormona básicamente estimulante. Después las vamos a ver. Por otro lado, la porción exócrina secreta al duodeno el jugo pancreático. ¿En qué consiste el jugo pancreático? Bueno, contiene enzimas digestivas, son las enzimas digestivas más importantes para la digestión de casi todos los alimentos. Hay enzimas para digerir proteínas, glúcidos, lípidos, ácidos nucleicos, y además secreta una cantidad muy importante de bicarbonato y de sodio. Ese bicarbonato es muy importante para la neutralización del ácido gástrico, porque la secreción del páncreas es muy importante, puede ser hasta 3 litros por día, entre 1 y 3 litros por día. Entonces, ese bicarbonato se suma a las glándulas de Brunner que ya vimos y a todas las estructuras que ya estuvimos viendo que tienden a la neutralización del pH gástrico, y esta neutralización del pH es muy importante para el funcionamiento óptimo de las enzimas pancreáticas y de las enzimas de los enterocitos. Continuamos. Bueno, vamos a hablar un poco de la histología del páncreas exócrino. Básicamente, desde el punto de vista histológico, es muy parecido a la parótida, porque los adenómeros son tubulocinosos, es decir, son túbulos y acinos, y son serosos puros, es decir, no hay acinos mucosos, igual que la parótida. La gran diferencia con la parótida es que en el centro de los acinos, como vemos acá en la imagen, aparecen estos núcleos, que fíjense que están rodeados de un citoplasma pálido, que son núcleos bastante grandes, con la cromatina bien laxa, son más bien ovalados.
se ven varios, se ven perfectos. Estos núcleos pertenecen a las células centrolobulillares y las células centrolobulillares se corresponden con el inicio de los conductos excretores, es decir, que el conducto excretor es como que se proyecta dentro del adenómero y podemos ver estas células centrolobulillares que nos van a hacer el diagnóstico diferencial con parótida si nos centramos en la parte exócrina. Obviamente, después están los islotes de Langerhans, que es la parte endocrina, que ahí ya es fácil de distinguir de la parótida, que por supuesto no los tiene. Pero si vemos directamente un acino y en su centro encontramos estas células, ya sabemos que esto es páncreas y no parótida. Las células de los adenómeros son células piramidales con núcleo redondeado, levemente desplazado hacia la membrana basal, con un retículo endoplásmico rugoso muy desarrollado que hace que la parte basal de la célula sea basófila, como pueden ver perfectamente acá en la imagen que les estoy señalando, y el zimógeno, es decir, todas esas proenzimas que se acumulan en los gránulos de secreción sobre la membrana apical son bien eosinófilos, con lo cual nos da esta imagen donde se distinguen bien las dos porciones de la célula, una porción basal bien basófila y una porción apical bien eosinófila. Lo que vemos en la imagen son varios acinos con sus células centrolobulillares y en algunos lugares encontramos la continuidad de los conductos excretores, por ejemplo acá está saliendo perfectamente, se ve el conducto excretor, son los conductos intercalares, que son un epitelio relativamente plano, y luego ese epitelio se va haciendo primero cúbico y luego ya cilíndrico cuando va llegando hacia el duodeno. Después vamos a ver todo el sistema excretor, así que no se preocupen. Para repasar entonces, muy parecido a la parótida, las células secretoras de los adenómeros son idénticas a las células de la parótida. La diferencia es que en el centro de los túbulos y acinos se pueden ver los núcleos y se pueden encontrar las células centrolobulillares, que es el comienzo de los conductos excretores. Continuamos. Bueno, acá está lo que les prometí sobre el sistema excretor del páncreas exócrino. El sistema excretor comienza con las células centroacinares en el mismo corazón de los adenómeros. Esta parte inicial se llama conducto intercalar, es de una sola capa de células planas y estas células son muy importantes porque ya empiezan a secretar una cantidad importante de agua y bicarbonato como lo hace todo el túbulo excretor. Fíjense cómo desde los adenómeros van saliendo los conductos excretores. Acá se ve perfecto cómo están haciendo y bueno, acá por supuesto también. Acá se va engrosando y bueno, acá si siguiéramos ya vamos a observar que es un conducto un poco más ancho, es un conducto interlobulillar. Justamente es el siguiente conducto que ya tiene las células que no son tan planas, sino que son más cúbicas. Esto obviamente es una transición. Todos estos conductos interlobulillares van confluyendo entre ellos y van aumentando la altura de sus células y van desembocando en los conductos que atraviesan toda la glándula que desembocan en el duodeno. Puede haber un conducto principal único que se llama conducto de Wilson y puede existir también un conducto accesorio que desemboca por las suyas en el duodeno que se llama conducto accesorio de Santorini, que recoge generalmente las secreciones de los adenómeros y de los acinos de la cabeza del páncreas. Continuamos. Bueno, y para fortalecer todo esto que les vengo contando, acá tienen un dibujito esquemático donde no le han pintado los colores a las células, pero no hace falta. Tenemos las células con forma piramidal, con los gránulos de secreción hacia la membrana apical. Acá faltaría un poquito de tejido conectivo rodeando el adenómero, un tejido conectivo reticular. Obviamente los adenómeros están en íntimo contacto con los capilares que los nutren y que le hacen llegar las hormonas con la información de cuándo tienen que secretar. Y la gran diferencia con la parótida es que el conducto excretor, en vez de nacer donde finaliza el adenómero, es una continuidad, es como que se superponen y aparecen estas células centroacinares que van a formar el conducto intercalar de un epitelio plano simple
por la confluencia de varios conductos intercalares, se va a formar el conducto o conductillo intralobulillar. Luego, saliendo de los lobulillos, se van a formar los conductos interlobulillares, que ya van a tener un epitelio cúbico alto, o algunos autores lo describen como cilíndrico, pero eso es una cuestión de pensarlo racionalmente, porque obviamente a medida que se va alejando de la parte secretora, va aumentando el espesor de las células que forman el epitelio, que siempre es un epitelio simple, porque va a desembocar en el intestino, que también es un epitelio simple. Eso es una gran diferencia con las glándulas salivales, que desembocan en la boca, donde hay un epitelio plano estratificado, con lo cual el conducto se estratifica. La cosa es que por la confluencia de varios conductos intralobulillares se forman los conductos interlobulillares, que desembocan directamente en los conductos principales excretores. Continuamos. Bueno, ¿cómo es la desembocadura del páncreas exócrino en el intestino? Es interesante porque forma una estructura con nombre propio que se llama ampolla de Vater, y que tiene un esfínter también con nombre propio que se llama esfínter de Oddi. La ampolla de Vater es una dilatación que se produce por la confluencia del conducto colédoco, es decir, el que trae la bilis, que se forma a su vez por la confluencia del conducto cístico que viene de la vesícula y del conducto hepático que viene del hígado trayendo bilis. Se forma el colédoco. El colédoco se une con el conducto pancreático principal o único, si en caso de que no haya un conducto accesorio, y forman esta estructura que se llama ampolla de Vater, en la cual se produce un engrosamiento de, fíjense cómo se continúa esto que les estoy señalando, es la capa muscular del intestino. Esta es la circular interna, esta es la longitudinal externa. Fíjense cómo va abrazando y se va enrollando sobre los conductos que se fusionan, que se unifican para desembocar el intestino, y toda esta estructura muscular se llama esfínter de Oddi y es quien regula la liberación de bilis y jugo pancreáticos en el duodeno. Tiene obviamente hormonas que lo regulan, las cuales es cistoquinina y el péptido intestinal vasoactivo, que son quienes relajan este esfínter porque favorecen la secreción de bilis y jugo pancreático hacia el duodeno para avanzar con la digestión. Después hay otras drogas que inhiben, obviamente, la dilatación, es decir, estimulan la contracción del músculo y de esa forma evitan que el jugo pancreático y la bilis llegue al intestino hasta el momento que sea necesario. Continuamos. Bueno, ¿qué hay en los gránulos de secreción de las células de los adenómeros de los acinos pancreáticos? Hay simógeno. El simógeno, se puede escribir con C o con Z, es una acumulación de proteínas con función enzimática, pero que todavía no tienen ninguna función porque necesitan ser activadas para ejercerla. Lo cual es muy importante porque en este caso, al ser enzimas digestivas, si se activaran antes, podrían digerir a la propia glándula y sería una catástrofe, que es lo que ocurre en las pancreatitis agudas, por ejemplo. La cosa es que hay varias enzimas, son las más importantes en la digestión de la mayoría de los alimentos y, como les decía, sirven para digerir proteínas, glúcidos, lípidos y ácidos nucleicos. Las más importantes tenemos las endopeptidasas y exopeptidasas. De las endopeptidasas, la más famosa de todas es la tripsina, porque además la tripsina va a activar al resto de los simógenos para convertirlos en la enzima activa. La tripsina es activada por las células, por las enzimas propias de los enterocitos, de las células del intestino, que están en el glucocáliz, y una vez que se activa la tripsina empieza a activar al resto de las hormonas e incluso puede convertir tripsinógeno, que es la tripsina inactiva, en tripsina. Después está la quimiotripsina. Estas dos son las proteasas, sobre todo son endoproteasas, es decir, que cortan a las proteínas desde las zonas centrales. Y después tenemos las exopeptidasas,
que lo que hacen es cortar los extremos. El carboxi terminal se llama carboxipeptidasa y el amino terminal se llama aminopeptidasa. Todo esto lo van a ver bien en bioquímica, yo les tiro los títulos. Después tenemos enzimas que van a clivar los polímeros de glucosa para liberar glucosa y obviamente también otras azúcares, pero principalmente la amilasa pancreática, que es la alfa-amilasa, es muy importante para la digestión, sobre todo del almidón, como su nombre lo indica, que es una fuente de glucosa muy importante. El almidón es una estructura, es un polímero de glucosa de origen vegetal y es una de las fuentes más importantes de incorporación de glucosa al organismo. La lipasa, sobre todo la lipasa, es una lipasa pancreática que es muy específica para liberar ácidos grasos de los triacilgliceroles, y luego tenemos la desoxirribonucleasa y la ribonucleasa. Esas son algunas de las enzimas más importantes que secreta el páncreas exócrino, y fíjense en esta foto qué bien que se ven todos los gránulos de secreción. Acá no se ve también el contraste basófilo-eosinófilo, pero sí se ven perfectamente todos los gránulos de secreción y se ven perfectamente las células centrocinales rodeadas por un citoplasma bastante pálido. Continuamos. Bueno, ¿cómo se activan las enzimas pancreáticas? Como les comentaba, se secretan inactivas y además el mismo páncreas secreta algunos factores inhibitorios para evitar que esas enzimas se puedan activar dentro de la estructura del órgano. Al llegar al intestino, las enterocinasas o enteroquinasas que están en el glucocáliz de las células endoteliales y secretadas y producidas por las mismas células endoteliales, activan al tripsinógeno en tripsina. Y la tripsina activa el resto de las enzimas. En caso de una disfunción pancreática se puede administrar artificialmente todas estas enzimas pancreáticas. Eso es muy importante porque sin enzimas pancreáticas se hace muy difícil la digestión. Así que no solo la insulina se puede reemplazar en caso de que haya una falla, sino también las enzimas producidas por el páncreas exócrino. Por último, en la pancreatitis vamos a encontrar el aumento de estas enzimas a nivel sanguíneo, y si es una pancreatitis aguda con liberación masiva de estas enzimas, lo más probable es que lleve a la muerte. Continuamos. Bueno, ¿cómo se regula la secreción del páncreas exócrino? Obviamente tiene una vinculación íntima con la presencia de alimentos. El páncreas secreta, como les dije antes, entre 1 y 3 litros diarios de un líquido claro, que es muy rico en bicarbonato, en sodio y en las enzimas que mencionamos antes. El principal estímulo está dado por hormonas duodenales, como la secretina y la colecistoquinina, que ya les comenté que relajaba el esfínter de Oddi para permitir la liberación tanto de jugo pancreático como de bilis. Además estimula la contracción de la vesícula, estimula la secreción a nivel del páncreas. Y la secretina principalmente lo que va a estimular es a las células de los conductos para liberar agua, sodio y bicarbonato. ¿Sí? La secretina entonces tiene mayor efecto sobre los conductos y la colecistoquinina tiene mayor efecto sobre la parte secretora y sobre la relajación del esfínter y sobre la contracción de la vesícula biliar en otro orden. Y les puse este esquema donde les mostramos que la presencia de ácido en el duodeno estimula la secreción de bicarbonato a través de la secreción por parte de las células endócrinas de la mucosa intestinal de secretina, que luego va al páncreas e impacta sobre las células de los conductos excretores para producir la secreción de agua, bicarbonato y sodio, mientras que la colecistoquinina, que se libera cuando la mucosa intestinal capta la presencia de grasas y proteínas en el duodeno, se libera colecistoquinina, y en el páncreas lo que va a hacer es estimular la secreción de los adenómeros y relajar el esfínter de Oddi para permitir el ingreso de las enzimas pancreáticas que van a digerir estas grasas y estas proteínas, por supuesto. Así el sistema funciona perfectamente, así que esto es importante que lo tengan claro. Deténganse en esta imagen, fijen este concepto porque es muy importante respecto a la funcionalidad articulada entre el intestino, el páncreas y el sistema endocrino difuso que lo regula.
Bueno, pasamos entonces al páncreas endocrino. Como les decía, el páncreas es un órgano mixto, tiene una porción exócrina mayoritaria y una porción endocrina que se encuentra dispersa entre la estructura exócrina. Forma estas agrupaciones de células que se llaman islotes de Langerhans, que son cordones irregulares de células endócrinas que están rodeadas por una gran cantidad de capilares sanguíneos, porque obviamente liberan su secreción hacia la sangre. Y la principal función es la regulación hormonal de la glucemia y también modula y se coordina con las funciones intestinales. Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva que estos islotes pueden tener de algunas pocas células hasta cientos de células, son de muy diversos tamaños, que están rodeados por una capa de tejido conectivo, pero me quiero detener un segundo en esta imagen para que ustedes vean cómo se ven con una tinción de rutina de H&E estas manchas pálidas, ¿sí? Que son las que nos permiten a muy bajo aumento hacer el diagnóstico diferencial entre páncreas y parótida, porque se va a ver perfectamente que hay zonas pálidas que se corresponden con el sector endocrino, con los islotes de Langerhans. Continuamos. Bueno, entonces acá tienen a más aumento los islotes de Langerhans. La punta de flecha señala un capilar, esta zona está muy vascularizada, la L nos indica el islote de Langerhans y la flecha mayor nos indica el tejido conectivo fino que rodea al islote. El resto de la microfotografía nos muestra páncreas exócrino, pero si uno presta atención, por ejemplo acá, podría haber algunas células endócrinas sueltas. Bueno, es interesante a veces, si uno tiene el microscopio, ir recorriendo el preparado y encontrar pequeñas células endócrinas sueltas o grupos muy pequeños de células endócrinas sueltas, es decir que no siempre los islotes se ven con tanta claridad y no siempre tienen este gran número de células. Pero acá se puede ver cómo son cordones de células absolutamente rodeadas por estos espacios que son capilares sanguíneos. Les repito, la vascularización es muy abundante. Los tipos celulares dentro del islote son varios, ya los vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero no se pueden distinguir con hematoxilina y eosina. Se podría intuir que las células más pequeñas que están en la periferia sean células de tipo A, secretoras de glucagón, que son las segundas más abundantes después de las células B, secretoras de insulina, pero para distinguir los tipos celulares hay técnicas especiales que nos permiten distinguirlo, la inmunistoquímica y algunas coloraciones. Ya lo vamos a ir viendo. Bueno, fíjense, acá tenemos una imagen con inmunistoquímica con anticuerpos sobre la insulina. Entonces, podemos ver perfectamente todas las células que se tiñen, son las células que producen y liberan insulina, que son las células B. Las células B son aproximadamente el 70% de las células del islote de Langerhans, son las que producen y secretan la insulina, son células exclusivas del páncreas, no hay ningún otro órgano que tenga células secretoras de insulina, mientras que el resto de las células pueden estar en el sistema endocrino del intestino. ¿Cuáles son las otras células? Bueno, las células A, secretoras de glucagón, aproximadamente un 18%, entre 15 y 20. Las células D, secretoras de somatostatina, aproximadamente entre 7 y 10%, un 8% de las células de los islotes. Y después hay varios tipos de células que las consideramos menores porque entre todas pueden ser alrededor de un 5%, que son las células PP que liberan polipéptido pancreático. Bueno, hay varias células que después vamos a ir viendo con detalle. Para detectar estas células, como les digo, se puede usar inmunistoquímica, que es lo que estamos viendo acá, o se pueden usar coloraciones específicas. Continuamos. Bueno, y una de las tinciones específicas a través de las cuales podemos distinguir los principales tipos celulares dentro del islote de Langerhans es el tricrómico de Mallory-Hassan. A través de la tinción tricrómica vamos a ver que las células B o beta, que son las productoras de insulina, que son las más abundantes, van a tomar un color tenue anaranjado. Estas células generalmente son un poquito más grandes, generalmente se ubican en el centro de los islotes, alejadas de las cápsulas de tejido conectivo, fina cápsula de tejido conectivo que las rodea, y sí, obviamente en contacto con los
capilares que irrigan todo el islote. En segundo lugar, vamos a ver a las células A o alfa, que son las células secretoras de glucagón. Estas células son un poco más pequeñas, toman un color rojo fuerte, son bastante bien visibles con esta coloración, suelen estar periféricas, más en contacto con el tejido conectivo laxo que rodea al islote, y también vamos a lograr distinguir en menor medida, porque son bastante menos frecuentes, las células D o delta, que son las secretoras de somatostatina, que van a tomar un color azulado, como se ve acá en el dibujo, y son células que generalmente también están centrales en contacto con las células tanto secretoras de glucagón como las secretoras de insulina. Continuamos. Bueno, hay otras células en los islotes de Langerhans que entre todas representan un 5%. Entre esas células, las más importantes son las células PP o células F, que son las que liberan el polipéptido pancreático. Después vamos a ver de qué se trata. También están las células D1, que liberan el péptido intestinal vasoactivo, que es un péptido que estimula el páncreas, la secreción pancreática tanto exócrina como endocrina, y además potencia al glucagón. Y otras células son las células EC supra A, que se escribe así, SA, con el A como superíndice, que son células que secretan por lo menos 3 hormonas. La más conocida es la secretina, que estimula la secreción pancreática. También está la motilina, que estimula el movimiento intestinal. Y está la sustancia P, que tiene funciones neuroendocrinas. Por otro lado, tenemos las células épsilon, que segregan una hormona que es la grelina, que estimula el apetito y también es secretada por la mucosa gástrica. Todas estas células no son exclusivas de los islotes de Langerhans, sino que también pueden encontrarse en la mucosa intestinal, en la mucosa gástrica, o por lo menos hay células similares que secretan las mismas hormonas, y también en los conductos pancreáticos. Estas células estimuladoras, por ejemplo, la secretina suele estimular la secreción de bicarbonato a nivel de los conductos, y suele haber de estas células formando parte de los epitelios de los conductos, como en contacto con la membrana basal, las células triangulares que ustedes ya conocen del sistema neuroendocrino difuso. Continuamos. Bueno, la insulina. La insulina es la secreción más abundante del páncreas endocrino. Ejerce su función principalmente sobre el hígado, sobre el músculo esteoide y sobre el tejido adiposo. Obviamente estimula la captación de glucosa desde la sangre. Cuando sube la glucosa por más de 70, se estimula la secreción de insulina para que la glucosa entre a las células y sea metabolizada. Así que también estimula la formación de glucógeno tanto en músculo como en hígado, y el consumo intracelular de glucosa. Además, a nivel de los adipocitos, inhibe la actividad de la lipasa, es decir, inhibe la degradación de lípidos y por lo tanto estimula la mayor acumulación de triglicéridos. Continuamos. El glucagón, su secreción es casi tan abundante como la secreción de insulina, aunque las células, como vimos, están en menor cantidad en los islotes. Su función es aumentar la concentración sanguínea de glucosa, es decir, la función contraria a la función de la insulina. Los mecanismos de acción son los inversos a la insulina, y estimula la proteólisis en el músculo, la degradación de glucógeno en el músculo y en hígado, y la gluconeogénesis. Esto quiere decir que se sintetice glucosa a partir de otros compuestos, como pueden ser, por ejemplo, aminoácidos, azúcar, etc. Y también estimula la lipólisis en el hígado, es decir, el consumo de grasa para poder generar insumos para la síntesis, por ejemplo, de cuerpos cetónicos, etc. Moviliza también, por supuesto, la grasa desde los adipocitos, estimulando a la lipasa del tejido adiposo. Continuamos. Bueno, la somatostatina, como ustedes saben, es secretada por las células D o delta, que son aproximadamente un 8-9% de las células de los islotes. La secreción de somatostatina inhibe tanto la secreción de insulina como de glucagón. Molecularmente es idéntica a un péptido hipotalámico que
tiene una función inhibitoria sobre la liberación de la hormona de crecimiento a nivel de la hipófisis, pero a nivel del páncreas tiene otras funciones también inhibitorias y siempre cumple una función parácrina, es decir, que se secreta en el tejido conectivo y actúa sobre las células vecinas principalmente. Esta célula no es exclusiva de los islotes de Langerhans, pero cuando funciona como hormona a distancia a través de la sangre, cuando llega a la mucosa gastrointestinal, tiene también una función inhibitoria de las secreciones y de la absorción de nutrientes, y obviamente las células que secretan esta hormona en el intestino cumplen y potencian esa misma función. Por último, tenemos al polipéptido pancreático. Su secreción a nivel de los islotes de Langerhans está dado por las células PP o células F, que son dentro de ese grupo de varias células menores, las relativamente más abundantes. La secreción de este polipéptido está estimulada por la ingesta, la distensión gástrica, específicamente produce la liberación de este péptido, también la hipoglucemia, sobre todo cuando es causada por la insulina, y también el estímulo del nervio vago. A nivel del hígado, estimula la disminución de glucógeno, ya sea por inhibición de su síntesis o por estimulación de su degradación, y es una hormona que aumenta la velocidad de vacío gástrico, pero disminuye la velocidad de tránsito intestinal, inhibiendo su secreción. También inhibe la contracción de la vesícula biliar y la secreción exócrina del páncreas. En este sentido, tiene una función inhibitoria de este reservorio de bilis y de la secreción de enzimas digestivas. Y es interesante que si hay hiperglucemia, va a disminuir los niveles de polipéptido pancreático en sangre, pero si hay hipoglucemia, se va a estimular, es decir, tiene una función como contraria a la insulina y potenciándose con el glucagón. Esa es la función entonces del polipéptido pancreático. Y bueno, esto es todo, espero que les haya sido útil y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.